Imagina que después de 15 años de lealtad absoluta, trabajando de sol a sol, confiando ciegamente en tu jefe, un solo papel que firmas sin leer destruye tu vida en segundos. Te despiden sin un peso, te difaman frente a todos y usan sus contactos para aplastarte. Pero lo que ese jefe no sabe es que tú guardas algo que podría destruirlo todo. Esta no es una historia cualquiera. Es la historia real de un hombre común que enfrentó al patrón más temido de su ciudad y lo hizo caer tan bajo que perdió dinero, reputación y respeto para siempre. Quédate hasta el final, porque te voy a mostrar el momento exacto en que el poder se le escapó de las manos y cómo la justicia, aunque tarde, puede humillar a un tirano. Si alguna vez has sentido que alguien con poder te pisoteó, dale me gusta ahora para que esta historia llegue a más personas. Y comenta, ¿tú pelearías o te rendirías? Porque lo que vas a escuchar hoy podría inspirarte a luchar, incluso contra los que parecen intocables. El comienzo de la injusticia. En la ciudad de León, Guanajuato, vivía Ramiro Hernández, un hombre sencillo, de 42 años, padre de 2 hijos, esposo fiel y trabajador incansable. Durante más de 15 años había trabajado en una empresa textil muy conocida de la región, propiedad de don Ernesto Robledo, un empresario respetado por fuera, pero temido por dentro. Ramiro conocía cada rincón de la fábrica, desde las viejas máquinas de coser que sonaban como si tuvieran vida propia, hasta los pasillos polvorientos donde los empleados almorzaban de pie. Para todos, Ramiro era más que un compañero. Era un amigo leal, siempre dispuesto a ayudar, cubrir turnos y resolver problemas. Esa lealtad, sin embargo, no era recíproca. Don Ernesto era un hombre ambicioso que veía a sus trabajadores como piezas reemplazables. Nunca sonreía, nunca daba las gracias, y si podía ahorrar un peso a costa de alguien, lo hacía sin dudar. Todo comenzó un lunes, cuando don Ernesto llamó a Ramiro a su oficina. La puerta cerrada, el aire acondicionado frío como el hielo y el rostro del patrón con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. «Ramiro, necesito que firmes este documento», dijo don Ernesto, empujando una hoja hacia él. Ramiro, confiado, preguntó, «¿Qué es?» «Es solo un ajuste en tu contrato para formalizar unas horas extra», respondió, evitando mirarlo a los ojos. Ramiro, con la confianza de años, firmó sin leer. Nunca imaginó que esa firma sería el inicio de su desgracia. Un mes después, fue citado de nuevo. Esta vez la noticia fue devastadora. «Ramiro, has cometido faltas graves. Según este documento, aceptaste un cambio de puesto y de salario. A partir de hoy, quedas despedido sin liquidación». Ramiro sintió un vacío en el estómago. No entendía nada. Esa hoja que firmó, en realidad, era una renuncia voluntaria disfrazada. Con una sola jugada, don Ernesto lo había dejado en la calle, sin un solo peso, después de 15 años de servicio. La noticia se regó entre los compañeros, pero nadie se atrevió a enfrentar al patrón. En México, muchos saben que pelear contra un jefe poderoso es como enfrentarse a un muro de concreto. Parece imposible. Ramiro regresó a su casa con la mirada perdida. Sus hijos lo esperaban para cenar, pero él no podía ni probar bocado. Su esposa, Julia, intentó consolarlo, pero la rabia le quemaba por dentro. Esa noche no durmió. Al día siguiente, mientras tomaba un café barato en la cocina, decidió que no iba a dejar que don Ernesto se saliera con la suya. Quizá no tenía dinero, quizá no tenía poder, pero tenía algo que su jefe había subestimado: la verdad y las ganas de luchar. Si alguna vez has sentido que te han pisoteado injustamente, aquí es cuando uno se pregunta, ¿te rendirías o darías la pelea? Déjame tu opinión en los comentarios. La lucha contra el poder. Ramiro sabía que enfrentarse a don Ernesto no sería fácil.
El hombre tenía contactos en el ayuntamiento, en la Cámara de Comercio e incluso con ciertos abogados que parecían más interesados en proteger a los poderosos que en hacer justicia. Sin embargo, Ramiro no era un hombre que se echara para atrás cuando sabía que tenía la razón. Su primer paso fue ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje en León. Ahí, con un folder lleno de papeles viejos y recibos de nómina, explicó su caso. La recepcionista lo miró con compasión, pero con el cansancio de alguien que escucha historias similares todos los días. «Va a ser difícil, señor Hernández», dijo, «pero no imposible. Lo primero que necesitamos es comprobar que esa firma fue manipulada». Ramiro no tenía dinero para un abogado privado, así que acudió a un defensor de oficio. El licenciado Gutiérrez, un hombre de traje gastado pero mirada firme, aceptó llevar su caso. «Mire, don Ramiro, estos patrones creen que pueden hacer lo que quieran. Vamos a demostrar que no, pero necesito que esté listo para lo peor. Lo van a difamar, van a tratar de quebrarlo». Y así fue. En cuestión de semanas, Ramiro comenzó a sentir el peso de la venganza de don Ernesto. Sus antiguos compañeros dejaron de hablarle, por miedo a perder sus empleos. Empezaron a circular rumores de que Ramiro había robado tela y dinero de la caja chica. Incluso, un día, 2 policías llegaron a su casa con una supuesta denuncia anónima. No encontraron nada, pero la humillación frente a sus vecinos ya estaba hecha. Julia, su esposa, le pidió que abandonara la demanda. «Ramiro, nos están aplastando. Ya no puedo más con esta presión». Pero él, con la voz temblorosa, respondió: «Si me rindo ahora, no solo pierdo yo, también pierden todos los que siguen trabajando ahí». La batalla legal se volvió un tormento. Audiencias que se posponían sin explicación, testigos que se retractaban de sus declaraciones, documentos que misteriosamente desaparecían de los archivos. Todo indicaba que don Ernesto tenía una mano invisible moviendo los hilos para que el caso muriera en silencio. Pero un día, la suerte empezó a cambiar. Un joven empleado de la fábrica llamado Luis buscó a Ramiro en secreto. «Don Ramiro, tengo algo que le puede servir». Yo estaba en la oficina cuando don Ernesto le pidió firmar ese papel. Grabé la conversación sin que él se diera cuenta, porque ya sospechaba que iba a hacer algo sucio. Era una grabación clara, donde se escuchaba a don Ernesto mintiendo sobre el contenido del documento y presionando a Ramiro para firmar sin leer. Ese audio se volvió la pieza clave del caso. El licenciado Gutiérrez lo presentó como prueba, y el juez no tuvo más remedio que aceptarlo. La cara de don Ernesto en esa audiencia fue de puro odio, pero también de preocupación. Por primera vez, sabía que su plan podría desmoronarse. El ambiente en la sala era tenso. Cada palabra del audio caía como un golpe seco en la reputación del patrón. Ramiro sintió una mezcla de nervios y alivio. Estaba viendo cómo, poco a poco, la balanza empezaba a inclinarse a su favor. Y aquí es donde muchos se preguntan, ¿bastará esta prueba para tumbar a un hombre tan protegido? Si crees que sí, deja tu me gusta para que más gente conozca esta historia. La caída del patrón. El día de la audiencia final amaneció nublado, como si el cielo mismo supiera que algo grande estaba por suceder. Ramiro llegó temprano al tribunal, vestido con su mejor camisa, una que Julia le planchó con esmero, aunque tenía ya muchos años de uso. No venía solo. Algunos vecinos, amigos y hasta excompañeros que habían recuperado el valor tras escuchar el famoso audio, lo acompañaron para darle fuerza. Don Ernesto, en cambio, llegó con traje caro, perfume fuerte y una mirada arrogante. Detrás de él, su abogado privado y 2 hombres de gesto duro que parecían más guardaespaldas que asesores legales. La jueza inició la sesión y el licenciado Gutiérrez expuso el caso con calma, pero con golpes directos. La trayectoria impecable de Ramiro, la firma obtenida con engaño, el despido injustificado
Y finalmente, la grabación que mostraba toda la verdad. Cuando el audio volvió a sonar en la sala, hubo un silencio absoluto. La voz de don Ernesto, tan segura en ese momento, retumbaba ahora como un eco de su propia trampa. «Es solo un ajuste en tu contrato. Firma aquí». Se escuchaba la voz confiada de Ramiro preguntando y las evasivas del patrón. Esa prueba era irrefutable. El abogado de don Ernesto intentó desviar el tema, alegando que la grabación era ilegal. Pero Gutiérrez, preparado, mostró que Luis, el joven empleado, había grabado la conversación como parte de una denuncia laboral interna amparada por la ley. La jueza tomó unos minutos para deliberar, minutos que se sintieron como horas, hasta que finalmente, con una voz firme, dictó sentencia. El despido de Ramiro Hernández fue injustificado y realizado mediante engaño. La empresa textil de don Ernesto Robledo deberá indemnizarlo con el pago completo de 15 años de servicio, más una compensación por daños y perjuicios. Asimismo, se remite copia del expediente al Ministerio Público para investigar posibles delitos de fraude laboral. El golpe fue devastador para don Ernesto. No solo debía pagar una suma millonaria, sino que su nombre quedó manchado públicamente. Los periódicos locales, siempre hambrientos de escándalos, titularon al día siguiente: «Empresario de León pierde demanda ante empleado fiel». En la fábrica, los trabajadores comentaban la noticia en voz baja, pero con sonrisas cómplices. Algunos comenzaron a presentar sus propias quejas laborales. La figura de autoridad intocable que don Ernesto había cultivado durante décadas se desmoronó como un castillo de arena. Ramiro, al recibir el cheque, no lo vio como un premio, sino como una victoria moral. Con ese dinero pagó deudas, arregló la casa y abrió un pequeño taller de costura familiar, donde él y Julia trabajaban juntos sin explotar a nadie. Un mes después, mientras caminaba por el mercado, Ramiro vio a don Ernesto a lo lejos. Ya no vestía de traje caro, parecía más viejo, cansado, y evitó cruzar miradas. En ese momento, Ramiro comprendió que la verdadera victoria no estaba solo en el dinero, sino en haber demostrado que incluso un hombre común puede derribar a un tirano, si tiene la verdad y el valor para luchar. Si tú también crees que la justicia puede llegar, aunque parezca imposible, comparte esta historia y deja tu comentario, porque quizá la próxima batalla que se gane sea la tuya. Y así fue como un hombre sencillo, sin dinero, sin influencias y con todo en su contra, logró derribar a un patrón que parecía intocable. Ramiro no solo ganó un juicio, ganó respeto, ganó dignidad, y sobre todo le demostró a toda una ciudad que el miedo no puede ser más grande que la verdad. Pero esta historia deja algo muy claro. La justicia no siempre llega sola. A veces hay que buscarla, pelearla y aguantar los golpes que vienen en el camino. Ramiro aguantó difamaciones, amenazas, soledad, y aún así se mantuvo de pie, porque cuando uno sabe que está del lado correcto, cada paso hacia adelante, por más pequeño que parezca, es una victoria. Ahora te pregunto a ti que estás escuchando, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar para defender lo que es tuyo? ¿Te rendirías a la primera o lucharías como lo hizo Ramiro? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leer tu opinión y debatir contigo. Y si crees que más personas necesitan escuchar esta historia, compártela. Puede ser que alguien que la vea hoy encuentre el valor que necesita para enfrentar su propia batalla. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque cada semana traigo historias reales de gente común que enfrenta a los poderosos y gana. Historias que no salen en la televisión, pero que te recuerdan que incluso en un país donde parece que la autoridad siempre gana, hay momentos en los que el pueblo se levanta y el poderoso cae.
Dale me gusta si crees que la justicia todavía existe, aunque a veces llegue tarde. Comenta si alguna vez has vivido una injusticia y cómo la enfrentaste, porque aquí leemos y respondemos a todos. Y sobre todo, recuerda, hoy fue la historia de Ramiro. Mañana podría ser la tuya.